Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Me alegro mucho de poder hacer llegar este video hasta sus casitas. Eh, ya hemos visto que no hemos podido ver a través de Zoom. Eh, Estuvimos el sábado anterior con varios niños. Faltaron muchos otros que echamos mucho de menos. Esperamos poder verles este próximo sábado para poder juntarnos nuevamente a través de Zoom. Ahora les voy a hacer llegar este video nada más. Y para comenzar, ¿qué les parece si oramos y damos gracias al Señor, ya? Así que cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú has sido fiel, que has estado, Señor, con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros niños, Señor, cuidándoles, guardándoles, Señor. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, su vida grandemente, Señor, que este video pueda llegar, Señor, hasta sus hogares, Padre Santo, y ellos lo puedan ver y lo puedan disfrutar y puedan aprender acerca de tu palabra, Señor amado. Gracias, Jesús, porque a través de estos medios también, Señor, podemos conocerte, podemos alabar y glorificar tu nombre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, ahora yo les voy a invitar para que vayamos y cantemos una alabanza. Así que vamos a alabar al Señor en este momento. Amén. Ya niños, para continuar con nuestra lección, hoy les traje un tema bastante interesante que habla de algunos niños que sirvieron a Dios
y que son mencionados en la Biblia. ¿Saben ustedes? Ellos fueron niños igual que ustedes, y ellos sirvieron, llamaron al Señor. Por lo tanto, el título de nuestra lección se llama Soy un niño. Y vamos a comenzar primero con esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de nosotros, de ustedes? ¿Han pensado ustedes? Y yo les dejo esta pregunta para que ustedes piensen y mediten en su corazón qué es lo que quiere Dios de cada uno de ustedes, ¿ya? Y vamos a comenzar con Samuel. Veamos que Samuel nos recuerda que debemos ser colaboradores. ¿Saben ustedes que Samuel desde muy pequeñito, él ayudaba en los trabajos del tabernáculo, ayudando a Elí? Él era un sacerdote que ya era muy viejito, ¿ya? Entonces, primera de Samuel 2:18 nos dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y también nos dice que, aunque Samuel no vivía con sus padres, que eran Ana y Elcana, él hacía lo correcto ante los ojos de Dios. La Biblia nos dice que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, cuando él creció, él fue usado por Dios como profeta y como juez de Israel, ¿ya? Y yo les pregunto a ustedes, ¿te cuesta ser colaborador? ¿A ustedes les cuesta ayudar en su casa? Siempre hay algo en lo que podemos ayudar a nuestra mamá o al papá, o no sé, a lo mejor ayudar a cuidar a nuestros hermanitos más pequeños, quizás. ¿Les cuesta a ustedes hacer eso? ¿Y les cuesta ayudar en las tareas de la casa? Yo creo que a varios les cuesta, ¿cierto? No es fácil porque nos gustaría estar jugando tal vez o haciendo otras cosas, pero no ayudar en la casa. Pero saben ustedes que nosotros tenemos el ejemplo de Samuel, que él fue un colaborador, él estuvo dispuesto a ayudar y a colaborar con otros. Entonces, ojalá nosotros podamos, ¿cierto?, seguir el ejemplo de Samuel. Mira, acá tenemos a Samuel. En segundo lugar, saben ustedes que tenemos a Timoteo. Timoteo nos recuerda que debemos aprender la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, la Biblia nos dice que desde muy pequeño, Timoteo, él sabía las escrituras, ¿saben? Y porque su mamá, que era Eunice, y su abuelita Loida, desde muy pequeñitos se preocuparon de enseñarle la palabra de Dios, y él tuvo la disposición para aprender, ¿ya? Él estuvo dispuesto a que su mamá y su abuelita les enseñaran la palabra del Señor. Entonces también vemos que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Al crecer, Timoteo fue un colaborador del apóstol Pablo y también llegó a ser el pastor de la iglesia de Efeso, ¿ya? Y acá viene otra pregunta. ¿Te aburre leer la Biblia? ¿Ustedes se aburren al leer la Biblia? Ahí en la Biblia encontramos muchas historias muy lindas y que siempre nos dejan una enseñanza. ¿Y te aburre que te enseñen la palabra de Dios? ¿A ustedes les aburre que nosotras, las maestras, por ejemplo, les enseñemos la palabra de Dios? Bueno, saben ustedes que debemos aprender a ser como Timoteo, que aprovechó su tiempo de muy pequeñito en aprender la palabra de Dios, así como ustedes desde a corta edad, ¿ya? Y acá vemos a Timoteo. Pero ¿saben ustedes que en la Biblia no solamente nos habla de niños, varones, sino que también nos habla de niñas, ¿ya? Tenemos el caso de María, y ella nos recuerda que debemos preocuparnos por otros. ¿Saben ustedes que María fue la hermana de Moisés? Entonces, ellos vivieron un tiempo muy difícil, porque su familia vivía como esclavos en la tierra de Egipto, ¿ya? Y el faraón en ese tiempo había dado la orden de matar a todos los niños que nacieran, y
los echaran al río Nilo. ¿Para qué? Para que se ahogaran. Entonces, la mamá de María, que era Jocabed, estaba embarazada y estaba esperando un bebé. Y cuando tuvo este bebé, fue un varón, y ella no quería que mataran a su hijo, porque era su hijito, su bebé, ¿cierto? Entonces, Jocabed lo que hizo, lo puso en una canastita, ¿ya? Y lo puso en el río Nilo. Entonces, María, ella no quería dejar solo a su hermanito. Ella estaba muy preocupada por su hermano, así que vino, lo vigiló para ver qué sucedía con su hermano. Y en eso, saben ustedes que estaba la princesa, la hija del faraón, bañándose en el río Nilo, cuando sintió llorar a este bebé. Y ella se acercó y abrieron la canastita y allí encontraron a ese bebé. Pero como la hermanita de Moisés, que era María, estaba mirando lo que estaba sucediendo, se acercó a la princesa y ¿saben lo que hizo? Le dijo que su mamá podía cuidarlo y criarlo. Entonces eso le gustó a la princesa y ella adoptó a este bebé, pero dejó que Jocabed, que era la mamá de Moisés, cuidara de su bebé. Entonces ella pudo estar con su bebé desde pequeñito, y también María, su hermanita. ¿Te cuesta preocuparte por los demás? ¿A ustedes les cuesta preocuparse por los demás? Yo creo que a veces nos cuesta, ¿cierto? Se nos hace difícil preocuparnos por los demás. Y hay veces que solo piensan en ustedes. Yo creo que a veces nosotros somos egoístas y pensamos solamente en nosotros. Entonces, pero debemos recordar, ¿cierto?, el ejemplo de María. Al estar pendiente de las necesidades de los demás, debemos preocuparnos de las necesidades de otros, ¿ya? Y mira, acá tenemos a María. Pero también tenemos el ejemplo de David. Saben ustedes que David fue un jovencito que nos recuerda que debemos ser muy valientes, ¿ya? David era el menor de todos sus hermanos y también era un pastor de ovejas. A él le gustaba cuidar a las ovejitas. Entonces, Primera de Samuel 17, del 34 al 36, nos dice que él las cuidaba y las protegía del león y del oso. Entonces, cuando vio él que venía este filisteo gigante que se llamaba Goliat, y que había amenazado al pueblo de Israel durante 40 días. Entonces, él vio que este gigante se burlaba del Dios de Israel. Y saben ustedes que David, él sabía quién era Dios. Por eso, al enfrentarse al gigante, le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Entonces, él tomó 5 piedritas, pero con la primera piedrita que lanzó en su onda, hirió al gigante Goliat y luego lo mató. Y yo les pregunto, ¿qué haces cuando escuchas que alguien se burla de Dios? ¿Qué te ocurre a ti cuando alguien se burla de Dios? ¿Te da rabia, te da pena? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Y te da temor decir que crees en Dios? ¿O a ustedes les da vergüenza decir que son hijos de Dios, que ustedes creen en Dios? Buena pregunta, ¿cierto? A veces yo creo que más de alguna vez a lo mejor nos hemos sentido avergonzados. Pero, ¿sabe? Yo les digo de que no debemos tener vergüenza, porque Dios nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros. Y David nos recuerda que debemos ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y no debemos temer a aquellos que se burlan de nuestro Dios, ¿ya? Sino que al contrario, debemos amarlos y tener misericordia y orar por ellos para que el Señor igual les perdone. Y mira, acá tenemos a David, este jovencito, ¿cierto?, que era un pastor de ovejas. Luego tenemos también el caso de Josías. Josías, saben ustedes que nos recuerda que debemos hacer lo bueno. Josías fue un rey desde muy pequeñito. Saben ustedes que él comenzó a reinar en Judá
que queda el rey, que era el reino del sur, a los 8 años de edad. Yo sé que varios de ustedes tienen esa edad, tienen 8 añitos, y él, desde esa edad, él tomó el liderazgo de su ciudad, de su país, y él fue rey desde muy pequeñito. Entonces, a pesar de que su abuelo Manasés y su padre Amón habían hecho cosas muy malas y no obedecieron a Dios, saben ustedes que Josías fue diferente a ellos. La Biblia dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 22:2. Él gobernó, saben ustedes que durante 31 años y hubo grandes reformas en su reinado. Desde los tiempos de David no se veía un rey como Josías. Mira qué linda la historia, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿hay en tu familia alguien que no conozca a Dios ni le obedezca? Siempre en nuestras familias tenemos alguna persona, algún familiar, ¿cierto? Que no conoce a Dios, ¿ya? Y no le obedece, y en vez de hacer lo bueno, muchas veces hace lo malo. Entonces, pero ahí nosotros también tenemos que orar por ellos y hablarles de que Dios les ama, ¿cierto? Y ¿te es difícil hacer lo bueno cuando todos los que conocen hacen lo malo? A veces nos cuesta, ¿cierto? Porque muchas veces nos sentimos que vamos en contra de la corriente. Entonces, nos cuesta hacer lo bueno ante los ojos de Dios, pero sabemos que Dios es misericordioso y Él nos perdona, ¿ya? Entonces, cuando hagamos algo malo, nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Además que Josías nos recuerda, aunque el abuelo y el papá de Josías hicieron cosas malas y se olvidaron de Dios, Josías, el que hizo, buscó agradar a Dios y hacer lo correcto. Se dan cuenta que Él nos anima para que nosotros también podamos hacer lo correcto delante de Dios. Y acá tenemos al rey Josías, ¿ya? Luego tenemos también a una muchachita que se llamaba Rode, y ella nos recuerda que debemos orar por los otros. Mira, Rode fue una muchacha que servía en casa de María, mamá de Juan Marcos. Ella, junto a otros creyentes, estaban reunidos en casa de María orando por el apóstol Pedro, que estaba en la cárcel en ese momento. Ya lo habían perseguido y como él predicaba la palabra de Dios, entonces lo encerraron en la cárcel. Y eso lo encontramos en Hechos 12, del 12 al 17. Entonces, ¿saben ustedes que de pronto, cuando ellos estaban orando en la casa, viene alguien y golpea la puerta, toca la puerta de la casa donde estaban todos reunidos? Y Rode, ella fue a abrir, pero antes preguntó quién era. ¿Quién es?, preguntó, ya que a causa de la persecución que había contra todos los creyentes, fue cuidadosa al no llegar y abrir, ¿ya? Entonces, de repente ella reconoció la voz de Pedro y estaba tan contenta que Dios había respondido la oración, ¿ya? Y que era tanta la emoción que ella no abrió la puerta, sino que fue corriendo a contarles a todos que Pedro estaba afuera. Entonces, los hermanos que estaban allí reunidos no le creyeron a Rode, pero al abrir se dieron cuenta que Rode había dicho la verdad y Dios también había respondido, ¿cierto?, a la oración. Y yo te pregunto, ¿tú oras por aquellos que están pasando alguna dificultad? Oramos a veces por aquellos que están pasando por problemas y cosas parecidas, o a veces nos olvidamos de orar. ¿Y te alegras cuando Dios responde la oración? Yo creo que cuando nosotros oramos por alguien, ya sea que esté enfermo o que esté pasando por alguna dificultad y Dios responde esa oración, nos ponemos alegres, nos ponemos contentos, ¿cierto? Pero veamos,
que Rode nos recuerda que debemos orar por otros y confiar que Dios tiene poder para contestar la oración. Se dan cuenta que para Dios nada es imposible. Y acá tenemos a nuestra amiga Rode. Se dan cuenta que todos estos niños que eran como ustedes, ¿ya? Como les había dicho algunos, con la edad que muchos de ustedes tienen, ya 8 años, tal vez 10, 12 años, ¿cierto? Pero aún fueron niños valientes, fueron niños obedientes a Dios, y ellos amaban a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ellos nos animan para que nosotros también podamos ser obedientes y amar al Señor, ¿ya? Entonces nosotros debemos animarnos, ¿cierto?, los unos a los otros, y orar también por nuestra familia, por nuestros hermanos, ¿cierto? Y estar pendientes también de las necesidades para poder colaborar con eso. Bueno, hasta aquí llegó nuestra lección del día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra, ¿cierto? Ahora yo les voy a invitar para que vayamos y alabemos el nombre del Señor, que podamos cantar una alabanza, ¿ya? Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura. Del amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura. Bellas palabras de dulzura y del amor que siempre dura. Y del amor que siempre dura. Bueno, niños, ya hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy, y espero les haya gustado aprender acerca de estos pequeños, ¿cierto? Que así, al igual que ustedes, desde muy pequeñitos ellos conocieron a Dios y le pudieron servir, ¿cierto? Pudieron ser obedientes a Él. Así que el Señor también les ayude a ustedes para que ustedes también puedan ser obedientes al Señor. Ya hemos cantado también, hemos alabado al Señor, así que nos vamos a despedir deseando que el Señor les bendiga, pero grandemente, que se cuiden. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero que el Señor les dé paciencia también para soportar todo este tiempo, y les esperamos el sábado, no se olviden. El sábado nos estaremos viendo con el favor de Dios. Así que cuídense mucho y que el Señor les bendiga. Les amamos. Chao.